Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Hola, muy buenos días nuevamente, queridos oyentes. Estamos acá en la hora samaritana, la 100.9 FM El Show. Yo soy Adrián, estamos con Sergio. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, Adrián. Muy bien, gracias a Dios. Ya nuestra audiencia ya sabe por qué estamos contentos, y yo creo que nuestra audiencia también está feliz porque, bueno, triunfó la vida. Sí. Y eso es lo más importante. Pero bueno, como siempre decimos, el mal no descansa, entonces el bien tampoco tiene que descansar. Y como decía la Madre Teresa de Calcuta, voy a descansar toda eternidad en el cielo para que voy a descansar acá en esta vida. Entonces salgamos ahora, la gente que todavía no salió a trabajar, que no se movió de sus sillones, que salga a trabajar ahora, porque ahora hay que demostrar, que ya se venía demostrando, como siempre decimos, hay un montón de asociaciones que están trabajando para lograr disminuir el aborto, para que la mujer no llegue a esa decisión, para contener al embarazo no deseado, a la embarazada, con la ley de adopción, inclusive con la gente que realizó un aborto, para poder contenerla psicológica y espiritualmente. Pero bueno, la idea es llegar a cero, entonces para eso se necesita compromiso de toda la población y también del Estado, porque principalmente yo creo que el Estado se dio cuenta, y eso fue un signo de esperanza para el pueblo, que el Estado, los senadores escucharon al pueblo, porque cuando salió la votación de diputados pensamos que estaba todo perdido. Igual trabajamos y logramos esto, y no logramos solo porque para un triunfo así, para decir nosotros tenemos razón, logramos porque creemos en la vida, en que podemos lograr disminuir esto a cero, pero con educación. O sea, no tapando el sol con un dedo, como era esta ley, que no pudo cumplir las leyes anteriores con respecto a la vida, y quería sacar una ley de muerte. Entonces tenemos que comprometernos todos, inclusive el Estado, que ahora tiene mucha gente que quiere trabajar para esto y sacar leyes y programas para contención, para educación sexual, educación en las escuelas, que eso se fue perdiendo mucho en los últimos años, y dar el ejemplo que somos un país que no quiere ser el primer mundo si va a ser para llevarnos a la perdición, ¿eh? Queremos ser el primer mundo en educación, en respeto, en vida. Mira, me diste tres puntitos para hablar. Espero no olvidarme de todos. Primero, que lo que nosotros siempre defendimos y que la Iglesia Católica defiende son las dos vidas. Acá no hay un desprecio por las situaciones de las madres que están en situación desesperada, que a veces no saben qué hacer, y ya vamos a ver por qué, sino al contrario, la Iglesia y nosotros también, obviamente todos los que somos católicos, queremos el acompañamiento para que se puedan salvar las dos vidas, porque las dos vidas son importantes. Otra cosa que tocaste, me parece fundamental, es de dónde viene la solución. Vos mencionaste el Estado y me parece excelente, pero yo pienso que la primera solución viene de la familia. Sí, totalmente. La educación desde temprana edad, desde chiquitos, enseñándole el valor importante, el valor inmenso de la vida, enseñándole los valores morales, las virtudes morales, las virtudes que las tenemos humanamente, que las conocemos, y las virtudes que Dios nos enseña, que en definitiva son muy parecidas. Yo me acuerdo que cuando estudiamos filosofía del derecho, se decía que la moral va cambiando a lo largo de los tiempos, y yo hoy me doy cuenta, leyendo el Evangelio, que la moral es una sola y no puede cambiar. No puede cambiar el valor verdad, el valor vida, el valor respeto. Hay cosas que son inmutables. O sea, claro, no puede evolucionar, ya está evolucionado a su máximo exponente. Claro. Y como consecuencia de esto, y tercer punto, nosotros no podemos decir que como los países desarrollados ya tienen esto, nosotros no podemos ser menos. Caramba. Si un país desarrollado desvalora la vida, entonces yo me pregunto en qué clase de desarrollo está. Para mí es una involución, porque despreciar la vida en países grandes como Estados Unidos, o en muchas zonas, en muchos países de Europa, donde existen no miles y cientos, sino existen millones de abortos por año, consentidos, abortos legales, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué clase de sociedad es que permite pasar por un sedazo algo tan básico y un regalo, una gracia de Dios tan inmensa como es la vida? Entonces, ¿sabes qué? Yo prefiero ser un país subdesarrollado y valorar la vida antes que emular o tratar de igualar a los países desarrollados, al menos en este tema. En temas económicos, otro tipo de temas sociales, podemos equipararlo, podemos erradicar la pobreza y cero corrupción y un montón de cosas, pero con los valores fundamentales, vida, eso no se toca, eso es una gracia y un don de Dios. Así que mi aplauso para los senadores que han votado por el rechazo a esta ley, y a seguir peleando como vos decís, ¿no es cierto? Sí, hay que, bueno, como decía también, no me acuerdo qué santo, pero las batallas más duras se ganan de rodillas, así que a seguir confiando en nuestros esfuerzos, pero siempre la confianza y la esperanza puesta en Dios, que claramente ayuda a quienes están con él, indudablemente. Y tuvo mucho que ver en este resultado. Sí, porque nadie lo esperaba, ¿eh? La verdad, todos los pronósticos estaban en contra. Me acuerdo después de la votación de diputados. Todos estaban en contra. Decía uno de los mensajes de la Virgen de la aparición de Rosario San Nicolás, que de Argentina iba a salir una gran evangelización. Yo al principio pensé que había sido con el tema del Papa, pero también creo que puede ser esto, porque el país se hizo eco de esto, el mundo, se hizo eco de esto, y creo que vamos a llevar alivio a muchos latinoamericanos que saben que se puede lograr, que todavía hay esperanza, en la política, hay esperanza en la vida. Totalmente. Así que bueno, contento por ese lado, y bueno, vamos a seguir con nuestros programas de catequesis semanal, por eso otra cosa que también quería aclarar. Nosotros ya hablamos lo que es ser laico en la iglesia y en la sociedad, y ahora la gente confunde el laicismo con ateísmo. O sea, lo que decían los senadores, que este es un país laico, entonces no hay que darle importancia a la religión, no hay que mezclar, pero ser laico quiere decir participar también de la creencia, pero sin un ministerio. Lo habíamos hablado, no sé si tiene una definición. Tiene una doble definición, claro. Lamentablemente tiene una doble definición. Pero para el laico, nosotros, laicos religiosos, significa participar de la iglesia sin un ministerio. Claro, laicos somos todos nosotros, los que no tenemos orden sacerdotal, los que no somos diáconos, los que no somos, como decís vos, no tiene un ministerio, no tiene una función específica dentro de la iglesia, pero somos la gran masa religiosa, la que formamos la gran base de la iglesia, o por lo menos somos más en cantidad, obviamente somos mucho más que los sacerdotes, pero que tenemos aferrada nuestra religión de manera tan grande como cualquier sacerdote. Pero también se utiliza, cuando en la Constitución se había cambiado la educación laica, se había puesto, es el laico en el sentido no religioso, sino en el sentido de la RAE, de la Real Academia Española, que es laico apartado o sin religión. Entonces, caramba, es hasta llamativo, porque un término que define mucho como perteneciente a una religión, y como define mucho también el no pertenecer a nada, tengan el mismo, digamos, sean parecidos o sean iguales en el término, lleva a confusión de quienes somos laicos. La Argentina lamentablemente dejó de sostener el culto católico apostólico romano y pasó a ser laica en todo sentido, es decir, sin religión. Y bueno, yo personalmente, esto es personal, y siempre lo digo, creo que desde ahí empezó nuestra decadencia como sociedad. Y en el mundo, el haberse alejado también de Dios es la decadencia, como decía el padre Fortea. El tema que esto del mundo, de las maldades que está pasando, no está pasando en un solo sector, está pasando en toda la humanidad. Entonces eso es malo y es difícil de cambiar también, pero bueno, hay que mantener la esperanza. Aunque nos cueste creer, Adrián, esto ya está todo escrito, ya lo dijo Juan, ya se decían los tiempos, lo dijo el mismo Cristo, los tiempos que iban a venir eran difíciles, donde la Iglesia católica iba a ser perseguida y reducida, y es lo que está pasando, y es cuando tenemos que estar más fuertes.
sepamos interpretar el signo de los tiempos también, ¿no? El mismo Dios, el mismo Jesús nos dice, y es cuando más potencia, más polenta tenemos que ponerlo a nuestra religión, y más creencia, más credibilidad, y ser una verdadera roca en nuestra fe. Tal vez no podamos evitar todas las cosas que va, no sé, ahora o dentro de muchos años, pero evidentemente la Iglesia Católica va a tener un gran cimbronazo, pero ya está, en ese momento ya se está anunciando el fin de los tiempos. Eso es cuestión de leer un poquito el Apocalipsis y de leer al libro de Juan. Así que, pero eso, bueno, ese es tema de otro programa, porque es muy lindo para conversarlo, porque a la gente le interesa también el fin de los tiempos. Y bueno, lo dejamos para otro momento. Sí. Pero tenemos que ser fuertes en nuestra fe. Tenemos que ser fuertes. Cuando todo parece que se está cayendo, tenemos que ser más fuertes. Y saber aceptar las pruebas y salir de la comodidad de nuestra vida. Porque siempre obviamente que seguro es más fácil quedarse tranquilo con su vida y que el resto labure, y que el resto haga las cosas, que el resto salga a la calle, que el resto se manifieste y que logren los resultados que nosotros queremos, pero también hay que trabajar. Hay gente que también puede trabajar. Supongamos que hay gente que no puede salir por H y B, por el motivo que sea, puede orar mucho, puede rezar mucho, que va a estar haciendo una contribución enorme. Sí, eso forma parte. A Dios agrada muchísimo la oración y es una forma de participar, ¿no es cierto? Así que hay muchas maneras. Yo siempre dije, obviamente cada uno desde el lugar donde está, o sea, nadie hace más que otro, todos forman parte de... Pero con esfuerzo, lo que vos querés decir es que hagamos con esfuerzo, con sacrificio. Con sacrificio, con compromiso. Eso, no mirando solamente la televisión y esperando un resultado. Claro, yo no me meto porque yo no tengo nada que ver, o porque yo nunca voy a abortar, entonces no me meto. No me meto porque ya hay otros. Claro. Está bien, es fácil la postura. Hay que jugarse la vida por las cosas de Dios. Dios, cuando dé el día del juicio final, lo va a tener en cuenta. Lo sabemos todos los cristianos. Acá ya pongo católicos, protestantes, evangélicos, testigos de Jehová. Sabemos que el día del juicio va a poner en la balanza qué es lo que no hicimos y qué es lo que no hicimos, y tenemos que esforzarnos para que la balanza de las cosas buenas sea mejor. Tenemos que esforzarnos. Ese es nuestro destino, nuestra meta acá en la tierra, ¿no? Hacer las cosas con intensidad, y si no la hicimos hoy, bueno, en la próxima la hago. Como bien decís vos, esta es la primera batalla, vienen muchas batallas de este tema. Bueno, en la segunda batalla voy a estar un poquito más fuerte y voy a salir un poco más a jugarme, a hablar con mis compañeros, a hacerle ver, a cambiar de opinión, etcétera, ¿no? Bueno, hay muchas formas de evangelizar, ¿no es cierto? Estamos destinados a eso. Así que, bueno. Y hay que ser también agradecido cuando uno está destinado a eso, ¿sí? O sea, siempre uno es elegido por Dios, por lo que dicen siempre la iglesia. Nada es mérito de uno. Sí, uno tiene que tener voluntad de hacerlo, porque mucha gente elegida por Dios no quiso escuchar el llamado y siguió por otro camino. Pero primero el que llama es Dios. Y siendo elegido por Dios, hacer las cosas de corazón. Sí. Porque también Jesús dijo, no todo el que diga Señor mío, entrará en los cielos. O sea, no todo el que diga Señor, no hablé yo por vos, no he dicho cosas en tu nombre, y Dios sabe que habiendo hecho eso también hizo muchas otras maldades, y bueno, caemos en el juicio de Dios, en la justicia de Dios, que Dios me libre. Yo creo que la misericordia. Sí, totalmente. De la justicia de Dios no pasa nadie, me parece, pero bueno, la misericordia sí, y es infinita, y hay que creer en eso. Vos querías leer, Sergio, a San Pablo. A mí me gustaba, porque yo estoy ahora leyendo mucho San Pablo, y me estoy enamorando mucho de San Pablo. Yo sé que vos ya lo leíste, pero yo soy un poco, un poco desordenado, porque leo un poquito del Antiguo Testamento, después me voy al Nuevo Testamento, y después salto a la Carta de los Apóstoles. Sé que eso no es lo ideal, sino que es ir leerlo ordenadamente para poder tener una visión clara y correcta de nuestra religión. Pero
¿qué pasa? A mí hay temas por ahí que me llaman tanto la atención y estoy leyendo San Pablo y releyendo muchas cosas. Igual que estoy leyendo, te dije la otra vez, de San Agustín y me apasiona. Leo y releo para volver a entenderlo. Y, ay, Dios mío, tenemos tantas cosas que hacer, tantas cosas para repensar y pensar y hacer. Bueno, entonces hoy mi propuesta era en Romanos 12, donde San Pablo habla de las exigencias prácticas de la fe. Lo hablamos muchas veces, pero me gustaría hablarlo desde las palabras de San Pablo, cómo él veía cómo uno tenía que ser para ser un santo, sí, claro, llegar a ser santo, por lo menos estar en el camino a la santidad. No sé si estamos... No, yo te estaba por decir eso, vamos a un temita musical, entonces dejamos para completar el tema en el próximo bloque. Bueno, ya tengo ganas de leer lo que dice San Pablo. La primera exigencia práctica de la fe es el culto espiritual. El título nos dice algo, nos da una idea, pero fíjense lo intenso que es lo que dice San Pablo. Es muy aplicable a estos momentos y al futuro tal vez. Dice: por lo tanto, hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse a ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto auténtico que deben ofrecer. No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente renovando su mentalidad a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Fíjate vos, él engloba como primera exigencia de la fe el culto espiritual, pero ¿a qué profundidad lo lleva? ¿A qué profundidad? A la transformación interna, digamos, a seguir a Dios y tratar de encontrar la voluntad de Dios. Tratar de encontrar la voluntad de Dios y no la voluntad de este mundo. Sí, bueno, y cambiar, o sea, él dice una conversión, y eso es lo más difícil cuando uno tiene que cambiar, porque uno siempre cree que uno no es malo, no es bueno con defectos, pero no es malo. Pero sin embargo, para ser santo uno tiene que cambiar todos esos defectos, o sea, claro, renovarse de nuevo. ¿Y qué quiere decir? Y dejar todas esas cosas que no nos parecían tan malas: el chimento, el enojo, maldecir, pelear, criticar, hacer las mentirillas piadosas que siempre hablamos, dejar de mirar cosas que no corresponden, así un montón de cosas diarias que uno debe dejar de hacer y renovarse si quiere una conversión en serio. Claro, pero vos lo estás hablando desde el punto de vista nuestro, o sea, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Fíjate, San Pablo nos dice: hagamos lo que a Dios le agrada. ¿Cuántas veces nosotros pensamos antes de hacer algo? Adrián, me incluyo, porque yo también soy un pecador como cualquiera. ¿Cuántas veces digo, pienso una cosa pensando en mi interioridad, en lo que yo siento, y no pienso primero en lo que le agrada a Dios? Y ahí meto la pata, ¿no? Entonces, no es fácil, hay que ser prudentes. Por eso siempre Santo Tomás de Aquino decía que pensemos, que seamos prudentes al hablar, que no nos apuremos, que cuando vamos a contestar pongamos los pensamientos en orden, en calma, y sepamos sacar una respuesta buena y útil. ¿Cuántas veces nos pasa que
nosotros somos impulsivos y contestamos lo que nosotros sentimos. Y después nos ponemos a pensar, ¿cómo vería Dios con esto, no? A mí al menos me pasa mucho. Contesto mal y pido perdón a Dios porque ya hice, ya metí la pata, ¿no? Bueno, pero eso es muy difícil. Claro, lo importante también es reconocerlo primero y después tratar de no hacerlo. Acá, esta es la primera exigencia difícil, pero la primera exigencia práctica de la fe. En definitiva, nosotros lo tenemos a través de las virtudes, ¿no es cierto? La templanza. La templanza es saber contenernos ante las pasiones. Entonces, es esto lo que nos dice San Pablo. Bueno, otra exigencia práctica de la fe son los carismas al servicio de la comunidad. Fíjate que interesante. En virtud de la gracia que me fue dada, esto todo dice San Pablo a los romanos, en virtud de la gracia que me fue dada, le digo a cada uno de ustedes, no se estimen más de lo conveniente, pero tengan por ustedes una estima razonable según la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros con diversas funciones, también todos nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo, y en lo que respecta a cada uno, somos miembros los unos de los otros. Conforme a la gracia que Dios nos ha dado, todos tenemos aptitudes diferentes. El que tiene el don de la profecía, que lo ejerza según la medida de la fe. El que tiene el don del ministerio, que sirva. El que tiene el don de enseñar, que enseñe. El que tiene el don de exhorte. El que comparte sus bienes, que dé con sencillez. El que preside la comunidad, que lo haga con solicitud. Y el que practica misericordia, que lo haga con alegría. Muchas cosas nos dice San Pablo en esta exhortación, pero hay algo que es fundamental y que está al comienzo, que nos dice que no nos estimemos, según los dones que nos dio Dios, que no nos estimemos más de lo que conviene. Porque cada uno, tenemos que tener una estima razonable por nosotros según la medida de la fe que nos... Sí, me hace acordar al fariseo que decía, gracias Señor porque yo soy fariseo y porque cumplo con todo, y sin embargo todo eso le había sido dado por Dios. O sea, todo lo bueno que tenemos es todo gracias a Dios, a eso también se refiere. Claro. Te lo digo así más en criollo, ¿no? ¿Cuántas veces nos creemos más de lo que somos, Adrián? A veces en la misma iglesia. Sí, totalmente. Sí. Nos sentamos a veces adelante para mostrar un poquito. Ahí está bien la anécdota que vos contás del fariseo. Nos sentamos muy adelante para que a veces nos vean, o cantamos más fuerte para que nos escuchen, o siempre queremos estar llevando las ofrendas para que nos vean. Y Jesús siempre nos dice que seamos sencillos, San Pablo nos traduce, no nos creamos más de lo que tenemos, que usemos nuestros dones en la medida de la fe y que no exageremos. Cuánta gente hay que tiene ciertos dones y a veces hace abuso de esos dones o los lleva por mal camino. Entonces tenemos que replantearnos esto, pensar bien, y enganchar con lo anterior, qué es lo agradable a Dios y a los dones que nos fue dado, cada uno con humildad poder realizar la función propia que nos es dada en cada uno de los sectores. La caridad, la función política, que está diciendo a lo último que es muy importante, que la hagamos con solicitud, ¿no es cierto? El que preside la comunidad, seamos solícitos. Estemos
con los ojos y los oídos abiertos a los que necesita la comunidad. Eso me hace acordar, te voy a ir dando ejemplos bíblicos, me voy acordando. Eso me hace acordar a Salomón, cuando Dios le pidió que quería y le dijo un corazón humilde, sensato, generoso para poder comandar el pueblo según los mandatos de él, así, algo claro, así dijo. Claro, o sea, Salomón le pedía en definitiva sabiduría. Sabiduría, ¿no? Pero para manejar el pueblo con justicia. Claro, con un fin encomiable. Y así le fue dado, y Salomón está, entre los máximos exponentes de nuestra religión, y debe estar pegadito a Abraham y Moisés sin ninguna duda. Pero no todos, el tema es que no todos reaccionamos así. A veces tenemos un don y queremos un poquito más, o queremos hacer más con ese don. O nos jactamos de ese don. A eso nos jactamos. Bueno, otra exigencia práctica de la fe, para ir comentando, que dice Pablo, dice el amor fraterno. Un poco la reducción de todo el mensaje de Dios en el Nuevo Testamento. Dice Pablo: amen con sinceridad, fíjate lo que dice, tengan horror al mal y pasión por el bien. Ámense cordialmente con amor fraterno, estimándonos con solicitud incansable y fervor de espíritu sirvan al Señor. Alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración. Consideren como propias las necesidades de los santos y practiquen generosamente la hospitalidad. Fíjate, es la segunda vez que Pablo dice que dice que seamos muy humildes. Ámense cordialmente, dice acá, con amor fraterno, estimando a los otros como más dignos. Uh-huh. Y antes, cuando leímos el culto espiritual, habíamos dicho, no estoy encontrando. Bueno, pero te voy a... sí, te escucho. Te iba también no dar un ejemplo bíblico, pero bueno, cuando viste que por ahí cuando uno habla demasiado de estas cosas o vivís como pide Dios que uno viva, te dicen que sos un fanático. Y el fanatismo siempre es un extremo, entonces uno trata de decir, no es fanatismo esto, pero fíjate cómo acá San Pablo te habla de los extremos. Con fervor hagan la cosa buena, con horror rechacen lo malo, con pasión. Entonces, son extremos, son sentimientos extremos, digamos, la pasión. O sea que si uno lo llevaría como fanatismo, si no, tengo pasión por... O vos sos un fanático religioso, no, tengo pasión por la religión, tengo pasión por la iglesia, tengo pasión por Jesús, pasión por las cosas sagradas. O sea, es como tratando de explicar a la gente que no es fanatismo, es pasión, como nos pide San Pablo. Es un extremo tremendamente aceptable y hasta un misterio, porque a mí, cuando yo leo esto, a mí me deja pensando muchísimo cuando, con énfasis, dice San Pablo, tengan horror al mal. Nosotros no terminamos de entender. Nosotros creemos que el mal es solo matar. Y el mal es todo lo que está en contrario a la verdad y a la justicia. Pero, todo, mentir... de lo más mínimo a lo claro, o sea, terrible, ¿no? Si no podemos ser confiables en lo mínimo, ¿cómo queremos que nos den para administrar cosas mayores en el reino de los cielos? Claro. O sea, si no podemos ser fieles con nuestras esposas, ¿cómo queremos que Jesús nos ponga en frente de un pueblo, por ejemplo? O sea, administrar un rebaño. Claro. ¿Cómo queremos que nos dé otra tarea, que seamos fieles a Él, digamos? O sea, claro. si no solo no estamos siendo fieles a nuestras mujeres, sino nos estamos siendo fieles a los mandamientos, que es peor aún. Entonces, horror hasta las pequeñas cosas. Así llegaron a ser santos los que son santos, aborreciendo el mal, pero aunque más mínimo. Exacto. Y también nos da una idea de lo mal que le hace a Dios, porque Dios es divinidad y es pureza extrema. No existe cosa más pura y más divina que Dios. Entonces, cualquier pizca de mal no lo soporta, no le gusta, porque a nosotros nos hizo a imagen de Él, nos hizo perfectos y después nos volvimos imperfectos. Entonces, ¿cómo hace hincapié
en que en el horror, que tengamos horror al mal. A mí hasta me asusta a veces, porque nosotros relativizamos tanto, como vos decís, nos acostumbramos tanto a hacer cosas que están mal, que nos autojustificamos, después decir, eso es una pavadita, claro. Lo que dice no pasó nada, pero en realidad lastima a Dios. Tenemos que pensar así como católicos, todos, desde el que le está hablando hasta el último laico, desde el Papa hasta el último laico, tenemos que pensar así, porque entonces también cambia nuestra vida y cambia nuestra forma de ser y dirigirnos a los demás. Nos va a llegar más amor, nos va a llegar más felicidad. Tendremos nuestra cruz y nuestros problemas, pero también seguramente nos va a llegar más fuerza para llevar esa cruz adelante. Entonces tenemos que luchar contra el mal, por más chiquito que sea. Pasa que hoy en la sociedad parece que uno es tonto cuando se apega a estas directrices que nos dan, ¿no? O sea, no evoluciona. Este progresismo que yo digo, no es progresismo, es relativismo vestido de progresismo. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Claro. Hay que tener mucho cuidado porque el relativismo es sumamente peligroso, y es sumamente nocivo para la espiritualidad tanto personal como colectiva. Y siempre se dijo, todo pueblo que se aleja de Dios tiende a la perdición, y esto lo vemos históricamente y bíblicamente, y no solo bíblicamente, históricamente también. O sea, en los pueblos y en los reinos que fueron cayendo, fueron cayendo siempre uno tras otro, y casi todos eran pueblos paganos, digamos. ¿Y cómo se salvaron algunos? Como Nínive. Claro. ¿No? Y bueno, que se arrepienten y se dan cuenta del mal. Bueno, y también ahí tenemos una observación de Jesús también bíblica, que cuando dice, cuando yo venga va a ser tenido en cuenta todo, porque acá hay alguien más que Jonás, y Nínive se salvó por las advertencias de Jonás. Acá hay alguien más que Salomón, y la reina del sur vino a ver, y acá nosotros tenemos a Jesús, que no hay nadie, o debe haber muy poca gente en el mundo que no haya escuchado hablar de él, y sin embargo no le hacen pasar duro el juicio. Entonces hay que ser conscientes desde ahora que esta vida puede terminar en cualquier momento, claro. Y no vamos a tener más chance. Aprovechemos mientras estamos vivos. Se acabó el changüí, como decimos nosotros. Bueno, un puntito más antes de ir al nuevo corte, que es, también lo dijo Jesús, lo vuelve a reiterar Pablo, el amor a los enemigos. Y dice Pablo, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan nunca. También lo dijo Jesús, no maldigan nunca. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No quieran sobresalir. Otra vez dice, no quieran sobresalir. ¿Cómo nos rescata la humildad, la sencillez, el ser último siempre? No presuman de sabios. No devuelvan a nadie mal por mal. Procuren hacer el bien delante de todos los hombres. En cuanto dependa de ustedes, traten de vivir en paz con todos. Bueno, después sigue un poquito más, pero bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan nunca. ¿Cuánto nos cuesta esto, Adrián? Porque todavía vivimos el ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Vivimos de eso porque somos muy carnales, somos poco espirituales, como dice Pablo. Todavía tenemos nos aferramos a la carne, a la violencia de la carne, ¿no? Entonces, a mí me hacen mal y yo enseguida quiero reaccionar y te pasa a vos, me pasa a mí. Es duro, es una lucha difícil. Ahí tenemos que luchar contra o exaltar la virtud de la fortaleza y la templanza de vuelta, templar los malos hábitos. Pero estamos en una sociedad así, que vivimos exaltados. Totalmente. Hoy veía en YouTube veía un cosito de un asalto a una mujer que le hicieron en Buenos Aires, con una hazaña, con una violencia, y bueno, vos decís, ¿en qué sociedad vivimos? ¿Con qué bronca? ¿Con qué odio? No, hay mucha violencia, mucha intolerancia, mucha intolerancia, el que piensa diferente.
Te lo digo Sí, sí. porque sé. Sí. Obviamente que nos referimos a eso. Fíjate, dentro de esto, por ejemplo, no se tolera la libertad de opinión. No. El respeto, al menos. No sé, sí, se perdió el respeto, porque uno puede opinar diferente y decir no estoy de acuerdo con lo que dice, con lo que piensa, pero ahí a los insultos, a los desagravios, a las denigraciones hay un trecho totalmente diferente que no, nada nos justifica ni nos habilita a hacer eso. Claro, nosotros no estamos diciendo que piensen todos iguales que nosotros. Piensan distinto, pero reaccionen distinto. No hace falta ofender ni a la familia, ni a la madre de nadie. Se puede decir muchas más cosas con pocas palabras y con altitud, con educación, que ofendiendo. Lo primero que nos sale es la ofensa. Lo primero que nos sale es el odio. Todavía vivimos como si fuera en la época de piedra, ¿no? Vos me mataste a un hijo, yo tengo derecho a matarte a un hijo a vos también. Y es horrible, no se puede vivir en una sociedad así. O vivís con temor o vivís con saña, con odio. Porque te vas a los extremos. Entonces, Pablo nos enseña a través de Jesús, por supuesto, a calmarnos, a tratar con amor a los enemigos. Cuesta. Pero bueno, aquel que te ofendió, por ejemplo, recemos por esa persona. Que Dios actúe sobre esa persona. Dejemos nuestro rencor de lado y recemos por esas personas que están mal, que nos ofenden. Aparte también eso es nuestro camino a la santidad. O sea, eso, yo siempre digo lo mismo, y para ir al corte. Todo lo que a nosotros nos parece molesto y nos hiere o nos molesta o no es un sacrificio, todo nuestro camino a la santidad. Tenemos que agradecerle a Dios por todo eso, porque de eso nos podemos valer para salvarnos. O sea, todos esos insultos, esos desagravios, sean justificados o no sean justificados, eso ya es problema de que lo hace con Dios. Tu problema para con Dios es cómo vos reaccionás. O sea, si vos reaccionás mal, no te sirvió para nada. Si vos reaccionás bien o perdonás o estás yendo por buen camino, o sea, estás, por decirlo vulgarmente, estás sumando un poroto con Dios, estás camino a tu salvación, a tu sanación. O sea, yo siempre digo lo mismo, cuando vos perdés la paz, no es culpa del otro, es culpa tuya que perdiste la paz. En silencio nosotros le decimos y le pedimos perdón a Dios y rezamos por nuestros enemigos a lo mejor, pero en la vorágine de la calle o en la vorágine de las redes sociales parece que nos olvidamos todo, cambiamos. Y bueno, pero ahí es donde tenemos que trabajar. Y ahí nuestra casa está construida sobre arena todavía, no cambiamos los cimientos. Bueno, claro. Ahí Pablo nos está diciendo cuáles son las prácticas, las exigencias prácticas de la fe. Bueno, y para ir al corte, para todo esto que dice Pablo, lo que siempre decimos, no basta solo con la voluntad, hay que acompañarlo de oración, de misa, de confesión, de Eucaristía, ¿cómo se dice? Adoración eucarística y de actos de caridad, cumplimiento de todos los sacramentos y digamos. Sí, obviamente. Bueno, vamos a un temita musical, Sergio. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecer? Solo sé que quiero ser diferente. Bueno, muy bien, ya vamos promediando ya el programa, ya casi en minutos finales, pero vamos a tocar un tema, no podemos saltear ninguno de las exigencias prácticas de la fe de San Pablo, y hay uno que es muy interesante. Lo llamativo de todo esto es que es muy actual.
Entonces, eso nos da la pauta de que la moral que nos enseñó Dios jamás va a cambiar un ápice a través de los siglos. Fíjate ya lo que nos dice, ya lo que nos enseñó Jesús cuando los fariseos le preguntan sobre el impuesto al César, y lo que dice ahora San Pablo respecto a el respeto a las autoridades. Bueno, dice, está en el capítulo 13 de Romanos: todos deben someterse a las autoridades constituidas, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen han sido establecidas por Él. En consecuencia, el que resiste a la autoridad se opone al orden establecido por Dios, atrayendo sobre sí la condenación. Los que hacen el bien no tienen nada que temer de los gobernantes, pero sí los que obran mal, Esos son los que deben temer. Si no quieres sentir temor de la autoridad, obra bien y recibirás su elogio, porque la autoridad es un instrumento de Dios para tu bien. Pero teme si haces el mal, porque ella no ejerce en vano su poder, sino que está al servicio de Dios para hacer justicia y a castigar al que obra mal. Por eso es necesario someterse a la autoridad, no solo por temor al castigo, sino por deber de conciencia. Y por eso también ustedes deben pagar los impuestos. Los gobernantes, en efecto, son funcionarios al servicio de Dios, encargados de cumplir este oficio. Den a cada uno lo que le corresponde: al que se debe impuesto, impuesto; al que se debe contribución, contribución; al que se debe respeto, respeto; y honor al que les es debido. Bueno, viene la gran pregunta acá. Sí, esto ya lo habíamos leído alguna vez del Catecismo de la Iglesia Católica de la Obediencia. Lo dijo muy claramente Jesús con la moneda cuando pagó el impuesto. Dijo: dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Pero acá Pablo te dice, no te deja ninguna duda, obviamente que Jesús tampoco dejó ninguna duda, pero acá no te deja ninguna duda de que muchas veces uno quiere separar las leyes civiles de las leyes de Dios, y acá están muy unidas. Fíjate qué contundente que es Pablo. O sea, no hay ninguna autoridad que no haya sido impuesta por Dios. Y uno dice, caramba, hay autoridades que son una peste, que lo único que hacen es buscar su propio beneficio, otros que no hacen nada, y tenemos que seguir esa autoridad. El mandato es concluyente, sí, y es difícil de entender, muy profundo. Te dice, el que cumple su deber, paga impuestos, contribuciones, etcétera, etcétera, no tiene nada que temer de la autoridad. Ahora, el que no cumple, obviamente va a recibir las consecuencias. Entonces queda en el pendiente el tema de que si la autoridad es mala, si hay que seguirla o no. Y hay que seguirla. ¿Por qué hay que seguirla? Porque esa autoridad también va a rendir cuentas ante Dios. Por supuesto. O sea, si a vos te ponen una pena injusta por esa injusticia, es Él el que te la impuso. Vos vas a ser culpable si no la cumplís, aunque para vos sea injusta. Ahora sí, claro. Si vos la cumplís siendo injusta, doble mérito para vos. Por eso siempre digo, mucha gente que son corruptos o que cometieron algún ilícito, lo mejor que tienen es ir a la cárcel, porque primero van a cumplir con su condena social y después van a tener tiempo también de cumplir con Dios estando ahí, o sea, pagando en vida, muchas veces purgando su pecado. Muchas veces, claro, y hasta pensar, claro, claro, y se convierte. Entonces yo creo que muchas veces el único camino de sanación de esas personas, pero no, así todo le evitan a la justicia humana y mucho más a la de Dios, que se burlan de la de Dios. Claro. Pero fíjate vos qué responsabilidad enorme ha puesto, porque uno dice, claro, Dios impuso la autoridad sobre esta persona, pero esta persona vive como un duque y se está llenando de plata y nosotros tenemos hambre. Pero no ven la responsabilidad enorme que le ha puesto a esa autoridad. Está todo concatenado con lo que vos estabas diciendo. La responsabilidad tremenda que tiene esta persona, que no ha cumplido su función de autoridad, que no ha cumplido bien su función, y que después va a tener que rendir cuentas. Rendir cuentas ante Dios es mucho más importante y mucho más tremenda
que rendir cuentas ante la justicia nuestra. Sí, siempre decía el santo cura de Ars, ay, el juicio individual, si supieran el juicio, o sea, que temamos el juicio individual. Y yo temo el juicio individual. Yo también. Pero, por ejemplo, se me vienen a la mente dos situaciones, digamos. En la Biblia, cuando Jesús le dice a Pilato, no estarías acá si no fuese porque mi padre te puso, y después a David cuando desobedece a Dios y entonces termina siendo el expulsado, digamos, del reinado, termina como terminó David, digamos, de una mala manera, porque desobedeció, digamos, a Dios y quiso hacer lo que él quería y no el mandato de Dios. Antes, bueno, Dios se comunicaba con su voluntad. Después la gente se fue alejando de Dios y Dios dejó de comunicarse, pero no quiere decir que nos sigamos ligados a Él ni tener que obedecerle. Y también dice la Biblia que más se le dio, más se le va a pedir. O sea que muchas veces hubiese sido mejor nacer en un pobre o esclavo y ser obediente toda tu vida que siendo presidente. Pero la gente quiere ser presidente. Claro, sí. Todo el mundo quiere estar bien y quiere recibir los beneficios de la modernidad y vivir en un estado de riqueza, pero esa riqueza trae también consecuencias y uno no las ve. Y como el diablo siempre es tan astuto, nos pone ese bien tan tentador que es el dinero. El dinero encima nos flamea así los billetes, nos flamea las oportunidades, y esas oportunidades a veces son oportunidades que son muy contrarias a lo que debemos hacer o a lo que Dios nos indica. Y bueno, cada uno es responsable de su destino, en definitiva. Uno elige, Dios nos da las pautas y uno elige. Entonces, estaría lindo que nuestros gobernantes volviesen la mirada a Dios, volviesen la mirada a la Biblia, a Jesús, para poder hacer un buen gobierno. Bueno, me gustó mucho hablando de eso, y ya que tenemos que hace menos de una semana fue este tema, hace unos días, de la votación de la ley contra el aborto, me gustó mucho un par de diputados que nombraron a Dios, el senador Mayans, de Salta creo que es, o Tucumán, ahí del norte. Habló de Jesús, de un hombre que cambió la historia del mundo, habló de la Virgen, que no se avergonzaba de eso, y fue la gente que habló de religión y que estuvo de acuerdo que forma parte de nuestra forma de ser y que no podemos separar el gobernante de las creencias. Como yo siempre dije, yo no puedo separar mi profesión de mis creencias, porque yo soy y hago lo que hago de acuerdo a lo que yo creo. Para mí es inseparable, y los que quisieron separar la religión, dijeron que son católicos y votaron a favor de la ley del aborto, son unos hipócritas, y se tienen que dar cuenta de eso, que no son católicos, son falsos católicos, y es peor todavía porque al que más se le dio, más se le va a pedir. Entonces no se puede separar la religión de lo que uno es. El que es católico tiene que actuar como católico en todas partes donde esté. No puede estar votando leyes en contra de la vida porque sos católico, pero tenés una función con el pueblo, porque como bien dice San Pablo, tu primera función es con Dios. Y si Dios va a mandar bien al pueblo, ¿cómo no te va a pedir un mandato contrario al pueblo? Entonces, bueno, yo creo que quedó muy en evidencia en esta votación quiénes estaban con Dios y quiénes estaban, a pesar, como vos mismo dijiste al principio del programa, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Mucha gente dice Señor, Señor, pero no cumplen con lo que Él pide, y se vio en esa votación y lo escuchamos claramente. Sí. Y bueno, bendito sea Dios porque ha salido todo bien para esta Argentina que está tan golpeadita, pero seguimos siendo la mayoría cristianos. Se han portado muy bien los evangélicos, y eso habla muy bien de ellos, inclusive dejar de lado por ahí nuestras diferencias, porque en definitiva todos amamos y procedemos de Dios. Y tenemos que ser un solo pueblo. No, totalmente. Con todas nuestras diferencias. No, sí, pero totalmente de acuerdo. Pero si vos a mí me preguntás, y ahora, como vos mismo dijiste, uno tiene que tener cuidado de las cosas que dice, donde dice. Como este es nuestro programa de radio y es católico, lo voy a decir. Hubo la manifestación
cristiana en el obelisco fue muy buena, muy linda, impresionante, tanto así como la de Luján. Y no importa la cantidad de personas que haya habido, pero si vos a mí me decís cuál fue más eficiente, la de Luján. ¿Por qué? Porque había 40 obispos reunidos, hicieron una misa, donde en la misa se hace el sacrificio de Jesús, y una misa que está en comunión con la iglesia celestial, y una misa que llegó directamente al cielo, con esos pedidos, por todo lo que significa la misa. Sí, entonces entiendo, por teología entiendo. Por eso, sí, o sea, yo creo que eso, y yo creo que siempre decimos, y nosotros por fe tenemos que creer que una persona rezando con fe puede lograr mucho más que 1000 personas manifestándose. Obviamente. Bueno, a eso me refiero. Está que bien. por más que la gente se manifestó, y por ahí muchos dicen que la iglesia no se manifestó como quisieran, la iglesia fue el principal sostén en esta lucha, por sus oraciones, por todas las misas que ofrecieron por esta causa, por todos los sacrificios que hicieron, porque nosotros no sabemos cuánto habrán ayunado muchos sacerdotes, o mucha gente, o sea, cuánto actuó Dios en esta lucha, lo vamos a ver recién allá. Pero tenemos un pueblo eminentemente católico nosotros, eso es indudable. Simplemente está lindo que también en estas cosas esenciales de Dios los cristianos seamos uno, ¿no? Todos los que creemos en Cristo. Por ahí dejando de lado nuestras diferencias y peleando, discutiendo tranquilamente y en paz después. Pero en estas cuestiones esenciales yo creo que Dios obviamente escuchó a todos los que en su nombre pedían por una ley que defendiese la vida. Obviamente que yo estoy de acuerdo con vos como católico, porque para mí también, como bien decís vos, el sacrificio diario de Jesús en la Eucaristía tiene un poder que no tiene ninguna otra formalidad en ningún culto o en ninguna otra iglesia. Pero bueno, tampoco quiero entrar en discusión. No, bueno, pero nosotros lo que también quiero aclarar es eso, que la iglesia hizo mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, sin tener que... pero bueno, veremos qué pasa en estas semanas, y nos veremos la semana que viene. Por ahí seguiremos con San Pablo, que estaría muy lindo analizar las cartas paulinas. La verdad que muy interesante. Mucho, es muy interesante. Y hay mucho más para decir de exigencia de la fe. Bueno, listo, hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos por estar. Hasta la semana.